Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en este episodio número 2. Hoy nuestro felino empezará a echar luz sobre los problemas de comprensión del pasado que las interpretaciones actuales nos entregan como verdades absolutas, arrastrando las equivocaciones a nuestros días. Ya se comentó con anterioridad que algunos desperfectos fueron involuntarios, empero otros fueron forzados. No vale la pena culpar a griegos y romanos debido al hecho que la redacción de textos no era costumbre y la información se transmitía más bien de forma oral, aunque los estudiosos proponen sin evidencia que, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea se escribieron en el siglo VII a.C. Es suficiente mencionar que los primeros registros históricos romanos fechan del comienzo del siglo III a.C., y que la falta de escuelas como la entendemos hoy en día no formaba ciudadanos letrados en las regiones controladas por Roma, mismas en las cuales las lenguas locales seguían en uso. En breve, los errores estaban basados en percepciones fonéticas aplicadas de manera aproximada, no en textos con transcripciones equivocadas. El cambio verdadero inició en el siglo IV después de Cristo. Después de la primera mitad del siglo, con la capital del Imperio Romano ya ubicada en Constantinopla desde 330 después de Cristo, la alcanzada libertad del culto cristiano produjo grandes cambios arquitectónicos en los edificios de culto y la expansión del poder secular del cristianismo, que ya había olvidado la universalidad del ser humano aceptando las propuestas maniqueas de finales del siglo III después de Cristo procedentes del actual Irán. Ahora existían el bien y el mal. En el año 379, Teodosio I, nacido Flavius Theodosius en Hispania, devino emperador y fue bautizado el año sucesivo. En reacción de ello, declaró la religión cristiana como religión de Estado y prohibió toda fiesta considerada pagana. La nueva realidad impulsó los trabajos culturales cristianos, incluyendo la revisión de los evangelios del griego al romano, un esfuerzo que se llevó a cabo entre 382 y 390 después de Cristo y se conoce con el nombre de Biblia Vulgata. Quedó como base del texto cristiano hasta el día de hoy. Sucesivamente, la masacre de ciudadanos llevada a cabo en 390 después de Cristo por la policía imperial en Tesalónica, Grecia, hizo que el emperador, sintiéndose culpable de las decisiones tomadas, pidiese perdón al obispo de Milán, Ambrosio. El clérigo lo perdonó el 25 de diciembre de 390 después de Cristo, diciéndole de hincarse para recibirlo. El emperador lo hizo y la Edad Media inició, aunque los libros de historia quieran identificar el comienzo con la fecha de la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 después de Cristo. El poder absoluto de la Iglesia cristiana fue aplicado casi de inmediato cuando, en 393 después de Cristo, fue prohibida toda fiesta que incluyera alegría, baile, música y actividad deportiva. Los Juegos Olímpicos fueron bloqueados y el ser humano tenía solamente que sufrir y trabajar en pos de alcanzar heroicamente el paraíso como premio post-mortem de sus sufrimientos terrenales. Toda forma de educación fue limitada a ser impartida por sacerdotes en pos de crear nuevos clérigos, y la oscuridad cayó en los territorios del imperio. El autor de los trabajos de traducción de los evangelios, así como del Antiguo Testamento y otras obras, fue el monje Sophronius Eusebius Hieronymus, conocido comúnmente como San Jerónimo, nacido en la actual Croacia en 347 después de Cristo y fallecido en Belén, Palestina, en 420 después de Cristo. Ordenado clérigo en 378 después de Cristo,
vivió como asceta en la zona desértica del sur de Turquía y norte de Siria durante un par de años. Encargado de las traducciones, se mudó a Belén para aprender el hebreo, al mismo tiempo que ya dominaba el romano y el griego. Sus traducciones se impusieron en el mundo cristiano, al punto que, en 1546, su traducción del Evangelio fue aceptada como la versión auténtica aprobada por la Iglesia cristiana. Por ello, ya celebrado como santo con anterioridad, devino padre y doctor de la Iglesia cristiana, además de protector de los traductores y arqueólogos. Hay que suponer, por ende, que su trabajo se acercó a la perfección. En la epístola 57 dirigida a Pamaquio, compañero de estudios y también santo, Jerónimo escribe: yo, de hecho, no solo admito, sino que proclamo libremente que, en traducir los textos griegos, aparte las Sagradas Escrituras, en las que también el orden de las palabras es un misterio, no rindo la palabra con la palabra, sino el sentido con el sentido. Tengo como maestro de este procedimiento a Cicerón, también Horacio, luego hombre agudo y docto en el ars poética, provee estos preceptos al traductor culto: no te esmerarás de rendir palabra con palabra como un traductor fiel. Entonces, ¿cómo resultaron las traducciones? Desde el griego con la fonética interpretativa romana y desde el hebreo con una tentativa interpretación en griego transferida a la interpretación romana. La lista de ejemplos de traducciones equivocadas es larguísima, incluyendo la notoria soga que deviene un camello, en realidad un dromedario, en el ojo de una aguja. En la práctica, la traducción se hizo traición y finalmente traición institucionalizada. Uno de los errores pasó desapercibido. No al felino. El mundo antiguo hacía referencia a la pureza divina a través de la imagen de la flor de lirio, que encontramos en Egipto, Creta, y hasta adornaba las paredes del templo de Salomón, según los relatos. En hebreo se le llama Shushan, un término del cual deriva el nombre de pila actual, pero fue traducido rosa sin razón alguna, o quizá hubo alguna razón religiosa, pero no hay manera de comprobarlo con certeza. Aceptada supinamente la traducción, la pureza divina cambió de visualización y la tradición cristiana siguió aplicándola a la Virgen. Juan Diego no nos dejará mentir. Y recuerden de darle un like al canal, es el camino hacia la verdad. Curiosamente, el Chilam Balam de Chumayel, un documento paleográfico del final del siglo XVIII después de Cristo, reporta: fue después que el sitio de Emal Chak se despobló, Izamal, en donde la hija del Dios verdadero, Señor de los cielos, descendió, la reina, la virgen, la milagrosa. Cuando el gobernante dijo: el escudo de Kinichkakmo bajará, no será declarado gobernante aquí. La cuerda descenderá de los cielos, la palabra descenderá de los cielos. Hubo alegría por su reinado en los demás sitios cuando dijeron eso, pero él no fue declarado gobernante en Izamal. Efectivamente, el camarín de la Virgen en el exconvento de Nuestra Señora de Izamal, Yucatán, México, tiene las paredes cubiertas por símbolos de la flor de lirio, además de mostrarlas de forma realística en la parte inferior de las mismas, sugiriendo que la rosa fue rechazada como símbolo. Las cosas no mejoraron con el tiempo. La ocupación del norte de Francia por parte de los francos salios a finales del siglo V después de Cristo, seguida por su aceptación del cristianismo,
produjo cambios paulatinos en la fonética de la lengua local, una mezcla entre las autóctonas y el romano. El pueblo de Clodoveo I procedía de la región entre los actuales Países Bajos y Alemania, siendo, por ende, de habla germánica. Nuevas expresiones fonéticas sustituyeron la tradicional pronunciación, y la sucesiva presencia de otro pueblo germánico, los francos, produjo la definitiva aceptación de tales emisiones fonéticas. Dichos cambios influenciaron el romano en Italia cuando tomó forma definitiva el concepto de los francos como protectores del cristianismo y el nombramiento de Carlomagno como emperador. En la lámina, una impresión del siglo XV después de Cristo, 7 siglos después de los eventos históricos, se aprecia la visualización de Carlomagno, rodeado por las tradicionales flores de lirio. Los estudiosos consideran el juramento de Estrasburgo de 842 después de Cristo la fecha de nacimiento oficial de la lengua francesa. Mientras tanto, el español se estaba arabizando. Un siglo más tarde, el emperador de Constantinopla ordenó a los clérigos bajo su mando de transferir en forma escrita todos los documentos clásicos. A las equivocaciones previas se añadían ahora las novedades fonéticas, obligando a los traductores a ser creativos en el uso de letras para indicarlas, al mismo tiempo eliminando o más bien unificando letras diferentes en un mismo sonido. Para ahorrar espacio, por vez primera se utilizaron las letras minúsculas, un invento de los clérigos encargados de copiar los textos. Además, también fueron introducidos los signos de puntuación, cuya falta había creado muchos problemas de interpretación en estructurar las oraciones durante las traducciones. Estaba tomando forma el latín de la Edad Media, y con ello muchas palabras con pronunciación moderna. La labor de los clérigos fue en parte también de censura, aunque no podamos definir la extensión de la misma. Tomando como ejemplo la Odisea, cuya edición incluyó la recolección de alrededor de 80 variantes de la misma, distribuidas en toda la cuenca del mar Mediterráneo, así como ciertas letras fueron eliminadas, desnaturalizando el significado de las palabras y cegando los estudiosos o apasionados en busca de la verdad de los siglos sucesivos. Uno de los 2 nombres antiguos de Troya quedó registrado como Ilión o Ilios, cuando resultaba ser Filión, pronunciado Filión. Se nota que en lenguas no hispánicas se pronuncia Ilio o Ilión en la actualidad. La variante original está confirmada por la variante en el sistema de escritura hitita, o sea, Vilusa. La eliminación de la llamada letra digama fue la causa. Una suerte similar les tocó a los aqueos, el grupo griego que atacó Troya, escrito en original como Axaiphoi, que recibió el cercenamiento de la digama, la malinterpretación de la I final y también la lectura de la X como K, entregando el término actual, que sigue sin traducirse, obviamente. ¿Será que la misma suerte haya tocado a la interpretación de los documentos y las palabras de las culturas americanas después de la ocupación europea? No había sistemas de escritura comprensibles por parte de los invasores, empero había iconografía, sea en papel que en objetos y edificios. ¿Fue comprendida o solamente interpretada con base en la supuesta estética de derivación griega, añadiendo la idiosincrasia cristiana? Lo analizaremos en el próximo episodio. Llegó la hora de la camita, soñando con croquetas al despertar, quizá obtenidas con sus aportaciones. Agradeciendo a todos, recuerden que así como a todo gato le gusta una caricia,
Presionen el botón like para ayudarnos a divulgar el conocimiento rescatado. Suscríbanse al canal y compartan el episodio. ¡A la próxima!